Vamos a tratar de responder al mayor número de preguntas posibles, entonces vamos a intentar ser muy breves. Esta la lanzo a la mesa en general y que responda quien buenamente quiera. ¿Cómo ayudar a regular el sueño y sus hábitos en niños y niñas con TDAH? Mar, que te veo con... Coge los micrófonos, sí. Lo primero, una rutina fundamental, una rutina en el día a día, en la tarde en general, ¿no? Pero también para por la noche. Las pantallas, una horita antes de irse a dormir las vamos eliminando, vamos ya anticipando la hora de sueño y las actividades que van a venir previas al sueño para que también ellos sepan que el momento se acerca y que se repita esa rutina en el día, ¿no? Lo decían Anabel y Paula. Cuando las cosas son rutinarias y ya me he hecho a la idea de lo que viene, me es más fácil aceptarlo que cuando me van cambiando los planes. Por ser breve. Sí, muchas gracias. Hay bastantes preguntas, por si queréis abundar un poco en el tema. Otros sobre el tema de las pantallas. Entonces, como has tocado lo de las pantallas, si queréis, Ángel o Anabel, comentar alguna cosa más sobre la conveniencia o no del uso de pantallas, os ir respondiendo y os las leo exactamente lo que ponen. Hola, ahora. A ver, sí, el tema de pantallas da para muchísimo, pero efectivamente altera mucho al sueño porque al final confunde al cerebro, ¿no? Lo que les explicamos a nosotros, a los chavales en las sesiones, es que estás confundiendo al cerebro, estás sobreestimulándole en un momento en el que la naturaleza ya le está pidiendo parar porque el nivel de luz va bajando, pero tú, en cambio, en vez de adaptarte a ese nivel de luz, pues le pones una pantalla delante que es luz, sonido, movimiento, encima en una velocidad muy rápida, entonces le confundes al cerebro y le dices, no, que son las 10 de la mañana, espabila, actívate, ¿no? Entonces, claro, luego pretendemos que suelten la pantalla y que automáticamente se pongan en modo relax. Y muchas veces eso no funciona, necesitan un tiempo de alguna actividad transitoria que no sea tan estimulante y que permita al cerebro pues ir poquito a poco bajando de actividad. Vale, sí, hay bastantes preguntas sobre las pantallas y se amplía en algún caso al tema de las redes sociales. No sé si queréis comentar algo, conveniencia o no de su uso, si queréis decir algo o no, vaya, como queráis. Bueno, pues sigo con el tema tecnología. Sí, las redes sociales, pues es que lo mismo, ¿no? No sé si la preguntaba si les viene bien, les viene mal. Evidentemente es un entorno social que tiene muchos riesgos, que hay que tener mucho cuidado porque ahí la impulsividad, la falta de habilidad en algunos momentos les conlleva a estar en alguna situación de riesgo, a veces de forma muy prematura, cuando hay un nivel de madurez todavía que no están preparados para ello. Y bueno, esto es verdad que tiene mucha problemática y que bueno, en casa siempre recomendamos que haya un acompañamiento muy grande y que se busque el momento adecuado, que no es una edad adecuada, es el momento adecuado en el que mi hijo o hija esté realmente preparado para asumir esa responsabilidad y que nosotros lo podamos acompañar, porque sin supervisión esto sí que no vienen con las instrucciones ya de cómo funcionar en una red social, tiene que haber acompañamiento siempre. Muchas gracias, fenomenal. A continuación voy a leer dos preguntas que voy a responder yo mismo. ¿Vamos a tener acceso a las ponencias para poder verlas en casa? Pues sí, ya os digo que sí. Ese señor de ahí está grabando las ponencias, está grabando toda la jornada y más pronto que tarde estarán a disposición de todos, de los que las quieran volver a ver y de los que no hayan podido venir y quieran verlos. Estarán desde luego en la web del Colegio Nuevo Velázquez, en las webs, me imagino, de todas las entidades, redes sociales y demás. Sí, claro, se va a hacer una labor, digamos, de difusión de la jornada y de los vídeos importante, así que sí. Y otra pregunta que podría dar para mucho, pero que voy a intentar responder de manera rápida. Dice, ¿qué podemos hacer cuando no aplican las adaptaciones metodológicas en el colegio? Bueno, pues aquí se podrían decir muchas cosas. Se podría decir, pues se puede ir a la inspección, se puede reunir con la dirección del centro para exigir que se cumplan las medidas. Pero yo creo que esta es la respuesta habitual, digamos, que aquí hay una cosa, un matiz un poco más interesante, o a lo mejor que no se tiene tan en cuenta, pero que es la verdad. El tema de las adaptaciones muchas veces no es que se lleven a cabo o no, no es que se hagan o no, se hacen o no. Tiene más que ver con una predisposición, con una actitud, con una manera de aplicarlas. Muchas veces nosotros solemos decir que las adaptaciones son
cosas muy cerradas que tienen que estar, pero que realmente de lo que dependen verdaderamente es de que se apliquen con un cierto sentido, con una cierta predisposición. Entonces, no quiero ser demasiado pesimista, pero si de inicio no se cumplen, si se piden educadamente y no se llevan a cabo, si se habla y no están ahí, pues hombre, podemos desde luego tomar otro tipo de medidas, pero ya mal va la cosa. Es decir, en este aspecto de las adaptaciones, si la cosa empieza torcida, pues torcida va a ir seguramente. Por no responder lo que siempre se responde. Otra pregunta que lanzo a la mesa y que responda quien quiera. ¿Es malo, y además tiene una respuesta pues casi de monosílabo, ¿es malo intentar motivarles con premios? ¿Qué otras alternativas podemos aplicar para animarles a iniciar rutinas? A ver, el refuerzo positivo no es malo, pero tenemos que valorar qué estamos utilizando como refuerzo positivo. Si el refuerzo positivo son siempre las pantallas o chuches, estamos convirtiendo algo que no nos encanta en lo deseado, ¿no? Estamos ya diciendo que es que el objetivo, la meta, lo fantástico es conseguir esto. No le quitemos peso al refuerzo social, a un abrazo, a un tiempo de calidad juntos, a una felicitación, a una palabra positiva. Entonces, juguemos con el refuerzo positivo, pero que no sea todo refuerzos externos, porque además luego lo que va a costar mucho es interiorizar, ¿no? Al final lo que queremos es que esos refuerzos positivos nos echen una mano hasta que yo pueda responsabilizarme y no los necesite para hacer pues mis responsabilidades, mis tareas. Y el refuerzo social, el refuerzo más natural, va a favorecer mucho más esa generalización. Sí, bueno, yo al hilo de lo que ha dicho Mar, que igual también pensamos, ¿no? Le decimos a nuestros chavales que les vamos a dar un abrazo porque hagan algo, igual nos mandan a la porra, ¿no? Que obviamente con refuerzo social también nos referimos a poder hacer planes con ellos, ¿no? Que no tiene por qué ser... O sea, si nuestro hijo va desde el cariño, fenomenal, ¿no? O sea, si con un abrazo lo conseguimos, ideal, pero si no, siempre podemos proponer planes, ¿no? O sea, que refuerzo social abarca mucho más, pero bueno, pues, oye, que le gusta muchísimo el Real Madrid, pues igual un día, venga, vamos a hacer la visita del Bernabéu, venga, va, tal, esta semana, ¿no? Y puede ser un refuerzo que estamos haciendo con él, que no es, pues eso, no es darle una chuche, no es comprar no sé qué, no es el nuevo juego de la Play, pero... es algo que estamos haciendo, que está reforzando y que además estamos nosotros metidos dentro de ese refuerzo. Fenomenal. Ángel, esta cortita y al pie. ¿Hacer público el diagnóstico de TDAH a sus compañeros de clase, sí o no? Vale, ni sí ni no. O sea, sí con matices. Es decir, fundamental la labor de esos tutores. No, es que no voy a hablar de tutores. O sea, hablamos de maestros, ¿vale? Ese maestro que en la tutoría aprovecha el tiempo, en vez de para poner un vídeo, lo aprovecha para hablar de las dificultades. Y muestra que Pepito tiene una dificultad atencional, que Menganito tiene una dificultad social y a veces ni siquiera hace falta personalizar. Pero es que es muy importante, por un lado, compartir ese diagnóstico con él en casa, la aceptación del mismo, pero también desde los coles, porque a veces ellos se sienten los bichos raros del cole y esto es una condición, ¿vale? Esto no es una enfermedad importante. Fenomenal. Natalia, ¿alguna pauta piden para ayudarles a los chavales en las relaciones sociales, en el ámbito social? Algo que se te ocurra que se pueda hacer. Desde los centros, por ejemplo, simplemente pues, empezar primero por observar, a ver cuáles son las dificultades que estamos encontrando. También trabajar mucho desde el grupo, que entiendan qué es lo que está sucediendo, por qué a lo mejor ese alumno está siendo rechazado de una manera un poquito más indirecta. También se puede proponer hacer grupos en algún recreo de trabajo, porque con algún otro alumno que tenga dificultades semejas, para que vea que no son los únicos, y poco a poco ir desarrollando estrategias, porque alguna pauta así como tal, más concreta. Como queráis, o si no, hay más preguntas, yo creo que está contestada, es decir, que estrategias en el aula para enseñar a autorregular conflictos con los compañeros, para Mar y para Ángel. ¿Para regular? ¿Cómo has dicho? Sí, autorregulación de conflictos con los compañeros. Vamos, o sea, tiene un poquito que ver con lo que he comentado antes. A veces
nuestros chavales lo que necesitan son determinados mediadores. Yo he hecho mucho en falta esa figura que hace unos años me hizo mucha ilusión cuando entró en los coles, que era, no sé cómo se llama, ¿vale? Ha caído un poco en desuso, sí, algo de convivencia. Y para mí, ese coordinador de convivencia tendría que ayudar mucho a monitorizar esos discursos. Os he puesto el ejemplo de ayer mismo por la tarde. O sea, posiblemente si no llegamos a tener la aportación buena de otros compañeros y mi mediación, estos dos buenos amigos hubieran dejado de hablarse. La realidad es que entra la impulsividad, entra la baja tolerancia a la frustración y a veces precisan de un cerebro externo, un cerebro ejecutivo que les ayude a decir para, piensa, actúa. Sí, pero que les ayude un poco, que les guíe, no que les diga lo que tienen que hacer, porque muchas veces cuando tienen conflictos, y esto lo vemos sobre todo en los peques, ¿no? En los grupos, se pelean, es que fulanito, ¿no? Y te vienen a ti a que lo repares. Venga, ¿qué ha pasado? No, ha sido su culpa, buscan quién es el culpable y la solución que se les ocurre es perdón y un abrazo súper forzado. ¿Cómo te apetece darte un abrazo con alguien que acabas de discutir, ¿no? Entonces, que no sea tanto decirles que el adulto sea el que vea quién tiene la responsabilidad, que decirles discúlpate, hacer un gesto de cariño, sino guiarles. ¿Cómo te has sentido? ¿Y qué le podrías decir? ¿Qué te gustaría decirle? Oye, ¿cómo lo has recibido? ¿No? Vamos a guiarles para que esas estrategias, lo que dice Ángel, ¿no? Que muchas veces hace falta externo, poco a poco las vayan integrando y puedan ser ellos y ellas mismas las que lo acaben ejecutando a largo plazo. Fenomenal, pues muchas gracias. Esta es concreta también. Ángel, ¿qué piensas que tiene más peso a la hora de romper o desequilibrar la autoestima? ¿El papel de los profesores en el colegio o la familia desde casa? ¿Ambos por igual? ¿También los amigos? Realmente, o sea, para un chaval, sobre todo los amigos, ¿vale? Ellos, el sentirse... Lo que pasa es que, claro, también hay que ver qué estamos haciendo nosotros, ¿no?, para ayudar a ello. Pero el sentirse rechazados es lo que más suele hundir la autoestima. A veces, ¿cuál es el error que estamos cometiendo desde casa? Que el único entorno social que les propiciamos es el entorno que tiene que ver con el ámbito escolar, que acaban rechazando a todos los niveles. Ese sería el punto número 1. Luego, yo creo que tanto cole como casa les duele por igual. No se nos puede olvidar lo que antes comentábamos, son chavales más sensibles y, en segundo lugar, a veces se nos olvida, ¿no? Por ejemplo, en las aulas todavía sigue ocurriendo algo bastante negativo y es que les solemos recriminar en público, ¿vale? Ello realmente no ayuda. Siempre decimos, vamos a reforzar en público, vamos a recriminar en privado. Pero para mí, y vuelvo a poner el foco en lo mismo, la clave es que ni a su padre, ni a su madre, ni a sus profesores él los vea como enemigos. Y a veces nos convertimos en enemigos porque somos las figuras que estamos constantemente penalizándoles. Entonces, ni siquiera estamos trabajando desde la emoción, ¿no? Es lo que antes comentaban las compañeras. Yo echo más en falta trabajar desde la emoción y no tanto desde la razón. De ese abrazo forzado, ¿no?, que dice Mar, que a veces es que como te has enfadado... No, vamos a trabajar un poco desde cómo te has sentido. Fenomenal. Esta, si os parece, la respondemos todos, pero en 10 segundos cada uno. Empezamos por Paula y hasta Natalia. ¿Qué opináis de un método educativo en el que no se utilicen libros físicos y solo tablets? 10 segundos cada uno, empezando por Paula. En 10 segundos, ¿eh? En 10 segundos. un sistema educativo... En el Solo que tablets, solo nada tablets, de libros. Nada de libros. Hombre, pues yo creo que al final estamos viendo que los países que justo estaban poniendo, ¿no?, como el tema de introducir las tablets, quitar los libros, están reculando. O sea, estamos viendo que al final es un tema de que hay que combinarlo, ¿no? Uno, por la gestión de las nuevas tecnologías, que todavía estamos ahí intentando realizarlo, y dos, pues por no perder toda la parte de escritura, de manejo, ¿no?, pues de los libros en físico. Y no ha sido 10 segundos, pero bueno. Pero poco más. Sí, un poco siguiendo con esto, bueno, yo ya lo he comentado, las pantallas apagan las funciones ejecutivas, impiden que tengamos que elaborar nosotros las cosas, entonces nuestros chicos hemos visto en estos 10 años que lo que les viene bien es toquetear, manipular, subrayar, tachar, rodear, y eso pues es muy complicado con las tablets. Yo copio a Anabel, pero un poco más estricto. Ni tablet, ni libros, o sea, métodos manipulativos, dinámicos, ¿vale? Siempre lo cuento y es real. Lo que pasa en España no pasa en otros países. O sea, tú te vas a Reino Unido, tú te vas a Australia, tú te vas a Estados Unidos. Allí la afectación a nivel académico del TDAH es mucho menor. ¿Por qué? Porque son sistemas muchísimo más dinámicos que el método desfasado que tenemos en España.
Vale, yo voy a decir que puede ser una herramienta útil, pero que tenemos que saber utilizarla. Si tras una explicación 5 minutos te lo dejo para un Kahoot, que es una tarea motivante y que me permite de forma activa demostrar el aprendizaje, guay. Si te lo doy toda la clase, se convierte en un distractor. Si lo mando de deberes para casa, que te veas vídeos y que trabajes con el ordenador, se convierte en un conflicto con las familias. Por favor, seamos sensibles desde el aula con eso, porque los que pelean con los chicos para el control de la pantalla, entonces, son las familias. Y un poco ligado a lo que dice Mar, el darles estructuras, ya no, al final es una herramienta que tenemos en nuestro día a día, pero no les podemos coger y soltar y decir, hacer este trabajo o buscar esto en internet, hay que darles cierta estructura, porque realmente no saben muchas veces cómo elaborar o cómo trabajar con estas herramientas tan nuevas. Y para cerrar, voy a responder yo también. Yo creo que en principio a los chavales con TDAH, que al final es lo que nos interesa hoy, de lo que estamos hablando, tener un libro físico al que agarrarse, tenerlo como soporte, en principio les va bien. Esa es mi idea. Y vamos a cerrar, se ha quedado alguna pregunta por hacer. Si os parece, vamos a cerrar con una ronda otra vez de todos. Tenéis 30 segundos como maximísimo para cerrar con alguna conclusión, con alguna idea que queríais haber contado antes y que se os ha quedado en el tintero, o pasáis el micrófono si no queréis decir nada. 30 segundos cada uno, empezando por Paula y acabando por Natalia, para cerrar. Nada, yo lo único que os voy a decir es que os cuidéis para poder cuidar a los demás. Y que yo creo que esto es importantísimo, de verdad, lo de irse de cañas no es ninguna tontería. Cuidaros, porque tenéis a vuestro cargo pues también a otras personas que, si no tienen las mismas dificultades que vosotros, porque hay prevalencia a nivel hereditario, pues serán otro tipo de dificultades a las que os tenéis que enfrentar de la mejor manera posible, porque vosotros también sois personas que merecen tener su tiempo, su espacio y gestionarse. Sí, bueno, para cuidaros y porque vosotros como personas individuales tenéis derecho a estar bien a nivel de salud mental, no solo porque tengáis esa responsabilidad de cuidado, sino porque sois personas con ese derecho, como todas, ¿no? Y que a nivel emocional es muy importante eso, conectar primero con la nuestra para poder ayudarles a la gestión, porque si no es imposible, ¿no? Y no tener prisa, de verdad, porque regulen, porque en la historia a nadie le ha funcionado que cuando estoy nervioso, estoy frustrado, me digan tranquilízate y se tranquilice. O sea, necesitamos espacio y tiempo para que la emoción salga, se quede un ratito y entonces ahí ya les ayudamos a regularlo y a que busquen soluciones. Vale. A todos los niveles, el cerebro racional de vuestros hijos va a madurar de manera más tardía, ¿vale? Evidencia científica, 2 añitos. E incluso se habla de que hasta los 21 en mujeres y hasta los 25 en hombres no se acaba, ¿vale?, de regular las dificultades madurativas en la corteza prefrontal, al igual que el resto. A lo que voy. No vais a poder adelantar plazos, ¿vale? Y estáis constantemente queriendo agilizar el desarrollo racional de vuestros hijos, cuando eso lo único que provoca a veces es más frustración y más estrés. Pero ¿por qué, en vez de no tratar de adelantar plazos en su cerebro emocional, en su cerebro racional, intento centrarme en ese cerebro emocional? Es decir, voy a fortalecer las emociones de mi hijo y en paralelo voy a ir asumiendo poquito a poco el desgaste que provoca que yo tenga que ser un cerebro ejecutivo externo para él. 2 cositas. La primera, quizás es algo que ya se ha dicho mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a recriminar, a estudiar, a pedir, a exigir? ¿Y cuánto tiempo a calidad con los chicos? ¿Cuánto tiempo a que nos hablen lo que han construido en Roblox? Que a mí no nos interesa, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo a sus intereses, a sus emociones y de calidad, ¿no? Que no seamos profes en casa. Y lo segundo, que es más fácil decirlo desde aquí que hacerlo día a día en casa, entonces que tampoco nos castiguemos cuando lo estamos intentando, ¿vale? Que también nuestra autoexigencia no sea tan alta, que nos perdonemos cuando nos equivoquemos, ¿vale? Y un poco desde la parte más académica, el pararnos y reflexionar un poco si hace falta llegar a todos los contenidos. Es cierto que tenemos que llegar, hay que abordarlo todo, pero el valorar si lo que a mí me interesa más es que mi hijo, que mi alumno desarrolle esas competencias, porque al final, por suerte, en la nueva ley educativa valora esa parte y hay que trabajarle a esas competencias, que sea un ser capaz, con destrezas y que luego de cara al día de mañana pueda caminar solo.
Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este primer bloque de la jornada. Muchísimas gracias a Paula, a Anabel, a Ángel, a Mar, a Natalia y sobre todo gracias a vosotros que habéis superado y aguantado con nota el primer bloque de ponencias. Entonces ahora nos... Aplaudid si queréis. Pues en lo que llegan le voy a hacer la primera pregunta a Beatriz, que ya la había anticipado ella. Hay unas cuantas personas que han preguntado por este tema que a mí también me tiene intrigado y que tampoco conozco la respuesta de la escasez del Concerta, ¿no? Menciona algunas familias que tienen dificultad para conseguir Concerta últimamente. Wow, ¿veis cómo era la pregunta estrella? A ver, el problema con el Concerta es que el Concerta, el principio activo es metilfenidato. Metilfenidato, hay dos cosas que influyen. Una, que España, lo que pagamos nosotros por los fármacos es un precio estanco. O sea, no hay un libre mercado de medicinas. Esto tiene sus ventajas, puesto que no puede pasar, ¿no? Esto lo habréis oído el año pasado de la insulina en Estados Unidos, ¿no? Que cada vez subía más y había pacientes que no podían pagar sus tratamientos. En España las medicinas están reguladas, sobre todo porque además siempre tiene que ser el mismo principio activo, el mismo precio, ¿no? O sea, sabéis que Concerta vale igual que Rubicrono, vale igual que Atenza en las dosis equivalentes. Entonces, cuando escasea la materia prima, no podemos hacer como hace, por ejemplo, el mercado alemán o el mercado americano, que es que dice, pues te pago más. Nosotros seguimos pagando igual, entonces lo que deciden los que suministran estas medicinas es que no nos las venden. Porque como hay poco, pues lo venden primero a estos países que pagan más dinero y luego a España. Por eso hay poco. Podríais decir, bueno, pues esto ha pasado siempre, ¿no? Porque siempre ha habido libre mercado en estos países. Hay otra explicación también, y es que el metilfenidato se ha puesto de moda como uso recreativo en ambiente festivo, especialmente en Estados Unidos. Entonces eso aún se paga más. Entonces, por eso en España está habiendo problemas, sobre todo con Concerta, que no previeron tampoco esta situación y por eso no se abastecieron como de más metilfenidato en momentos de más abundancia. Al final afecta al Concerta, suele ser lo que copa el mercado, ¿no? O sea, yo os he dicho que es equivalente a Rubicrono y a Atenza porque lo es, pero suelen ser más el número de pacientes que tienen esta prescripción. Cuando no hay Concerta, lo que hacéis los que estáis tomando Concerta es comprar esas otras marcas, con lo cual también están desabastecidas, ¿no? Porque las previsiones que han hecho de producción pues no contaban con eso. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer en esos escenarios es que también luego influye a esas disponibilidades, pero a veces se pueden combinar pastillas, porque sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo aquí, es igual un Concerta de 54 que 3 de 18, aunque es verdad que para el paciente es un jaleo tener que tomar tanta pastilla, pero bueno, es equivalente. Y lo que nos dicen desde los laboratorios, especialmente de Exeltis, ¿no? que comercializa Atenza, que acaban de sacar nuevas presentaciones y tal, tiene mucho interés, es que van a solucionar este problema pronto. Pronto es pronto, no sé si es pronto como en Alemania o pronto como en España, ya nos vemos, ¿no? Pero entonces sí. Se puede, si no, cambiar la medicina. Yo a algunos de mis pacientes, pues lo que he hecho es cambiarles el tratamiento. Muchas gracias. Otra pregunta para ti, Beatriz, que tiene además un poquito que ver con esto y que en buena medida lo has comentado ya en la ponencia, por si quieres afinar un poco más. Hay varias preguntas sobre ello. Si los medicamentos se diagnostican en función de los síntomas concretos, tienen más que ver con un nombre comercial, hay determinados medicamentos más adecuados para unos síntomas o por otros, y también algunas personas formulan la pregunta en el sentido de ¿puedo en vez de Concerta tomarme otra cosa? O sea, el tratamiento siempre hay que evaluarlo en consulta, ¿no? Porque claro, al final, y por eso debe ser alguien también formado en TDAH y en trastornos del neurodesarrollo, porque lo ponemos muchas veces atendiendo a comorbilidades, porque bueno, hasta a veces os sorprende, digo, mira, pues vamos a empezar por aquí, pero yo creo que en un segundo tiempo vamos a tener que ayudar esto con otro fármaco. O ahora mismo veo que vuestro hijo o vuestra hija está de esta manera y aunque lo que tiene es un TDAH, voy a intentar ir por aquí y en un segundo tiempo, o sea, eso hay que verlo en consulta, sobre todo atendiendo a los síntomas y a las comorbilidades si las hay. Comorbilidades hablo de pues, trastornos de comportamiento, depresión, ansiedad, ¿vale? Eso es otro tipo de problemas. Si se puede cambiar el tratamiento,
Yo a mis pacientes, y ahora cuando les hago la receta de Concerta, digo, bueno, Concerta, Atenza, Rubicrono, si son este tipo de cosas equivalentes, lo podéis hacer por vuestra cuenta en la farmacia, o sea, porque es lo mismo, ¿no? Esto es como en otros, pues yo qué sé, el Gelocatil y el paracetamol, pues son lo mismo, ¿no? Si estáis hablando de otro tipo de presentación siendo metilfenidato, es mejor consultar. Porque aunque yo os haya dicho que el Medikinet, por ejemplo, pues también es metilfenidato, no funciona igual que el Concerta, ni las mismas horas. Entonces, esto ya por vuestra cuenta no deberíais de hacerlo. Entonces, si estáis teniendo este desabastecimiento y ya no tenéis medicación, ahí tenéis que pedir consulta con el profesional que lleva vuestro hijo o vuestra hija para replantear incluso el tratamiento. Estupendo. Esta pregunta es para Beatriz y para Ángela. Bueno, me imagino que esto es cada una de las respuestas subjetivas, o sea, que es un poco de opinión, ¿eh? Cuando un progenitor también tiene TDAH, siempre es más difícil, como se ha comentado, o puede facilitar, puede ser incluso más fácil, ya que facilita la relación al comprender lo que se siente y cómo funciona el hijo. Beatriz y Ángela, la que queráis, o las dos, vaya. Bueno, pues al final es verdad que cuando existe un diagnóstico también en el padre o en la madre, la dificultad mayor que yo me encuentro en todos los espacios, ¿no? Sea el colegio, sea en la clínica, es la desregulación, ¿no? Pues que a veces hay una mecha corta, ¿no? Es decir, a nivel cerebro emocional, pues ahí la emoción del enfado cuando hay algo que no me cuadra, pues hace que salgan chispas, y entonces eso, ahí están las neuronas espejo que hacen su tarea, y entonces pues hay un contagio y esa es la dificultad mayor, o sea, evidentemente. Empatía, bueno, pues ahí está el trabajo un poco de los profesionales y esa guía para hacerles entender que al final tenemos que buscar nuestros espacios, que tenemos que intentar regular, ¿no? Porque somos sus principales modelos, somos adultos, tenemos diagnóstico TDAH, pero tenemos que dar ese modelo de autorregulación, ¿no? Para que ellos vayan aprendiendo, ¿no? Eso es un poco lo que no sé si Beatriz quiere... Sí, yo solo... Es verdad que si el progenitor, ¿no? tiene como interiorizado ese diagnóstico, hay una parte de empatía que puede ayudar, hay una parte de búsqueda de ayuda que también puede facilitar, ¿no? Desde su propio malestar. También a veces pasa cuando este diagnóstico es tardío, ¿no? Que a veces a mí me pasa en consulta, en plan, yo me he dado cuenta que eso me pasaba a mí, ¿no? Y mira, ahora estoy fenomenal. Y es como, bueno, ahora estás fenomenal, pues depende, ¿no? Porque desde este estoy fenomenal lo que hago es minimizo lo que te pasa, porque como yo he llegado hasta aquí con mi familia, con mi trabajo, soy una persona exitosa, ¿no? Pues pareciera que tú, con esfuerzo, puedes hacer lo mismo. Y es bueno, para empezar, tu TDAH no tiene por qué ser el de tu hijo, porque hay muchas maneras de expresión de esto, y luego habrá que ver también en qué te ha impactado a ti el TDAH. A lo mejor en el trabajo no, pero sí desde esta parte de la impulsividad, ¿no? Y de la regulación, fíjate si te impacta que no eres capaz de empatizar con tu hijo, con tu hija, ¿no? Entonces, bueno, pues depende. Yo creo que lo importante sobre todo es que acompañemos a esas familias, que les ayudemos a entender cómo funcionan, porque también cada familia es única, ¿no? Y ver de qué manera poder abordar esto. Incluso a veces los padres y madres pues también tienen que ir a una terapia. Gracias. La siguiente pregunta es para Fran. Dice, ¿en algún momento sentiste rechazo u otro sentimiento negativo hacia tu hermano? ¿Qué sentías hacia tus padres en el caso de que percibieses más atención a tu hermano? Básicamente eso, si te sentiste solo en algún momento, abandonado, celoso, poco querido, ¿y qué crees que podrían haber hecho ellos diferentes si es que hicieron algo mal? Yo personalmente creo que en ningún momento me dejaron desacompañado. O sea, sí que es verdad que evidentemente mi hermano, cada uno necesita las ayudas que necesita y demás, pero yo en ningún momento me sentí solo, nunca me he sentido solo ni desacompañado ni nada por el estilo. Igual yo sí que soy un poco más una persona que va un poco más a su bola, más independiente y demás, entonces en algún momento sí que cuando me he desconectado un poco más de temas académicos y demás, pues ahí sí que se ha notado más el bajón de rendimiento, pero la verdad que nunca me he sentido solo ni nada por el estilo. Y me imagino que esto dependerá del caso, pero en el caso de Fran, a cuyos padres conozco bien, al igual que también a los padres de Sergio, pues son familias implicadas, motivadas, colaboradoras con el centro, es decir, las familias, los padres y madres que cualquier colegio quiere tener como familias de sus alumnos, ¿no? Entonces,
Me imagino que dependerá del caso, pero en su caso, y al menos en este ámbito, pues ha sido un afortunado, es un afortunado, vaya. Bueno, y que también yo con mi hermano tengo una relación, vamos, por decirlo, perfecta, o sea, nos llevamos genial, tenemos prácticamente los mismos gustos, salimos juntos, lo que sea, o sea, que yo con mi hermano somos uña y carne, o sea, que eso. Fenomenal. Esta pregunta es para Ángela. Dice, cuando el alumnado está matriculado en grados de FP, según la ley, ¿tiene derecho a algún tipo de adaptación? No sé si puedes echar una mano en esto o no. Claro, o sea, hay una ley que esa ley se aplica para primaria, secundaria, bachillerato, FP, universidad. O sea, es fundamental que se produzcan esas adaptaciones. Las adaptaciones que la ley indica suelen ser 30 minutos más de tiempo después del examen, pregunta por hoja, pues un poco se va viendo lo que necesita cada alumno. Pero sí, hay una ley que se obliga también en la formación profesional. Entonces, lo que hay que hacer es ir con la valoración, el informe, que igualmente, da igual que sea de la atención pública, es decir, de la sanidad pública, como de un privado. Es decir, con ese diagnóstico se puede ir para que se realicen unas adaptaciones. O sea que sí. Gracias. Y esta es para Beatriz. En el caso de TDAH adulto, tratamiento de por vida, se puede ir retirando, se puede administrar a demanda. Preguntan un poco por las posibilidades de la evolución del tratamiento en el TDAH en adultos. Bueno, adultos y en adolescentes, ¿no? Porque esta pregunta también es ¿hasta cuándo voy a tener que tomar medicación? Pues la respuesta es depende, ¿no? O sea, ¿sabéis esto que os he contado? Mira, ahí he fallado yo. De la falta de maduración de la corteza prefrontal, el desarrollo del cerebro, pues igual que ¿no? Pues el desarrollo puberal, otras cosas que pasan en nuestro organismo, finaliza en torno entre los 21, 24 años, depende un poco la horquilla, ¿no? Por eso la adolescencia acaba ahí, a los 21, 24 años, no a los 18. Entonces, hasta esa edad, potencialmente uno podría tener problemas. Va a haber un porcentaje de pacientes que esa maduración pues, no la finalicen de una forma completa nunca. Y ese gap, ¿no? esa dificultad en el director de orquesta que decíamos al principio, pues va a variar mucho de muchas cosas. Una es de cuánto te hayas ocupado de tu problema, porque claro, gracias también a poder ocuparte de esto, también te vas conociendo y eres capaz de, aunque tengas esa dificultad, pues tener tus estrategias que van a permitir adaptarte al entorno. Hay pacientes que toman medicación en la edad adulta. O sea, mi pareja toma medicación a día de hoy, porque bueno, pues tiene un TDAH y se lo trata. Porque de otra manera pues no se encuentra bien, no funciona bien. Conozco algunos de los pacientes adultos que se toman medicación a lo mejor en épocas donde están peor, o gente que, por ejemplo, ahora con el teletrabajo, me contaba el padre de un paciente que le ve otro compañero, ¿no? pues por su TDAH, que él, por ejemplo, cuando son videoconferencias de estas de un montón de gente, pues que lo pasa mal y que tiene una medicación pautada para esos escenarios, ¿no? Entonces, ahí dependerá un poco, pues lo mismo que os decía al principio, de la evaluación que uno hace de cada caso y de acuerdo un poco a lo que le diga su médico, ¿no? Hay pacientes que van a estar tomando medicación siempre, pues sí, porque de otra manera no se encuentran bien, pero también os digo, hay estudios prospectivos que dicen que estas medicaciones son seguras. Yo tengo hipotiroidismo y tomo Eutirox todos los días y lo voy a tomar hasta que me muera, ¿no? Pues lo tomo y no pienso nada, pues ya ni lo pienso por las mañanas, lo tengo ahí y me lo tomo. Entonces, pues esto es algo de lo que te tienes que ocupar igual. Fenomenal. Esta es para Sergio, ahora que ha venido además parte ahí de la hinchada por el Fondo Sur, tarde, pero han llegado. ¿En qué aspectos de tu vida actual ves que el TDAH te puede frenar más? Pues, por ejemplo, paradójicamente, para sacarme el carnet de conducir. No, a ver. No, pero que es verdad que, por ejemplo, a mí los coches siempre me han gustado mucho y, por ejemplo, para el tema de estudiarme el carnet de conducir es una cosa que yo me pongo a ello, lo hago un día, lo hago dos, lo hago tres, pero como al cuarto no lo haga, ya olvídate, no lo toco en un mes. No puedes tocar mientras el coche. No, Vale, vea, pues otra para
para Fran y para Sergio, para el que queráis o para los dos, que bueno, realmente, vamos a ver, la tutora de mi hijo está desesperada porque no le hace caso. Creo que intenta ayudarle, pero dice que no sabe cómo y le dice que no sabe qué hacer con él. ¿Cómo puedo hacer para que no le dé por perdido y le hunda más la autoestima sin que se sienta atacado? Llevamos ya un mes de curso y ya dice que va a repetir la tutora. Esto es mucho lo que se os pide, Fran y Sergio, a dar un consejo en este sentido. Podéis echar una mano también, Ángela y Beatriz, claro. A ver, no es poco. También depende mucho del profesional, es algo que los dos tenemos muy claro, que dependiendo del tipo de profesor que tengas, bueno, todo el mundo habrá tenido algún profesor muy bueno y tal que te marca la vida. Y pues al fin y al cabo ya también la madre o padre que haya hecho este comentario, pues que vea si ese profesor está intentando ayudar a su hijo o si no. Que se forme, ¿no? O sea, que acuda aquí, por ejemplo. O sea, una de las cosas que le puede decir esta mamá a la profesora es que se forme. Por ejemplo, nosotros incluso en el Hospital Niño Jesús hacemos un curso todos los años en febrero para profesores dentro de sus cursos de la Comunidad de Madrid. Es tanto para la pública como para la concertada, ¿no? Y viene un montón de gente. De hecho, hacemos estas 2 o 3 ediciones seguidas porque a veces yo también digo que justo los profesores que vienen a esos cursos a veces no son los que tendrían que venir, pero bueno, es un recurso gratuito que uno puede hacer. Me consta que desde Educat, cuando hacen estas jornadas online, ¿no? También os dan incluso unas claves para que se lo podáis dar a los profesores, aparte de venir vosotros. Entonces, bueno, pues al final también uno tiene que estar formado en lo que va a tener que atender. Yo el consejo que la daría es que pida ayuda a orientación, porque a veces orientación ahí, conociendo un poco el caso, ayuda un poco y hace una mediación para que el profesor entienda qué es lo que está pasando, que no es algo, pues bueno, que es algo ahí, que hay ahí un daño, ¿no? y una dificultad y que para que sepa ayudar, ¿no? Que se le dé estrategias. Yo es lo que sugeriría. Bueno, preguntan también sobre la repetición de curso. Repetición sí, repetición no, es una medida efectiva. Y esta pregunta la voy a responder yo dando mi opinión. Yo creo que cuando se decide, cuando el claustro de profesores decide la repetición de un alumno, lo que tiene que hacer es una proyección a futuro. Es decir, ver si esa medida realmente va a mejorar la evolución del chaval. Es decir, concebir la repetición desde un punto de vista punitivo, como un castigo, como una medida leccionadora, pues es un error. Y en muchos casos lo que nos encontramos cuando un alumno repite es que sigue teniendo los mismos problemas que tenía el año anterior, pero además la autoestima mucho más dañada, la motivación mucho más por los suelos. Entonces, bueno, es una medida que en un momento dado puede ser necesaria, ¿no? Por tema de madurez, de conocimiento, pero que desde luego hay que aplicar con mucho cuidado y pensando siempre en cuál va a ser la evolución, en si se va a ir a mejor, porque si no sirve de nada e incluso es contraproducente. Y para Beatriz, preguntan si en la dosis de la medicación se tiene en cuenta la edad, el peso del niño y qué otros factores se deben tener en cuenta, aparte de estos dos. Sí, claro, o sea, aparte de hacer una evaluación sobre lo que hay que mejorar, las comorbilidades y demás, todos estos tratamientos que hemos puesto aquí tienen, pues como pasa con todos los fármacos en pediatría, ¿no? Una indicación de dosis por peso. Entonces, según el niño va creciendo, hay que ir ajustándolos también. En general, tanto metilfenidato como atomoxetina, la dosis es como entre 1 o 2 miligramos por kilo día. Entonces, bueno, pues para que os hagáis la idea. Eso no quiere decir que haya que llegar a esa dosis. O sea, yo soy más partidaria de empezar con una dosis segura para probar sobre todo tolerancia, porque claro, como todos los fármacos, pues hay que ver si te sientan bien, ¿no? Si no te generan efectos secundarios, y luego desde ahí ir escalando hasta la dosis donde nos encontremos bien, sabiendo que hay una dosis terapéutica, ¿no? Que de hecho también que podemos llegar. Pero sí, claro, hay que tener en cuenta eso. Y te preguntan también si algunos medicamentos pueden producir ansiedad o depresión.
pueden producir, o sea, los estimulantes pueden producir ansiedad, como dice su nombre, porque a veces son activadores y hay algunos niños que les sientan mal. En general, si el diagnóstico está bien hecho, que partimos de esa base, como lo que hace ese estimulante es compensar, ¿no?, ese déficit dopaminérgico, que es la diana de los fármacos estimulantes, no la suele producir. Depresión como tal, ninguno de los fármacos deberían de producir depresión. O sea, si hay depresión se podría plantear desde una comorbilidad. A veces también cuando los niños están más centrados, más tranquilos, entendiendo tranquilos, pues menos hiperactivos, ¿no?, y con mucha más conciencia, también a veces cuando uno se da cuenta de lo que le pasa, pues le baja el ánimo, ¿no? Porque cuando somos más conscientes de nuestra realidad es cuando también a veces, ¿no?, esto tiene un impacto en nuestro ánimo. Es verdad que la guanfacina, el Intunif, a veces como baja un poco la tensión a los niños les deja así como más bajos, pero no serían síntomas depresivos. A veces los estimulantes, especialmente los tipo oros, Concerta, Rubicrono y demás, hay a niños que les deja un poco bloqueados, como así como muy hiperfoco y eso da esa sensación de que están planos. Y yo soy más partidaria en esos casos de ajustar dosis o incluso plantear otro tratamiento, ¿vale? O sea, si veis que está pasando algo con el tratamiento de vuestros hijos, hay que hablarlo con el profesional porque hay muchas opciones, entonces habría que hacer algo. Claro. ¿Dependencia, Beatriz? No. No. O sea, ninguno de estos fármacos, si lo pensáis, aunque se use de forma recreativa, porque la gente se pone animosa, pero sabéis que son fármacos que se autolimitan en el tiempo. Es verdad que, bueno, pues los fármacos de dosis inmediata pueden necesitar más on-off, con lo cual el paciente quiera tomar más, pero esto si está controlado por el profesional no debería pasar y además no se deberían de poner esos fármacos de esa manera, puesto que tenemos otras opciones. Las otras, como no hacen pico de dosis, no activan, ¿no?, el circuito adictivo, no. ¿Afectan al crecimiento? Pues mira, si os leéis el artículo ese que os traía del MTA, veréis que en la serie esta americana de los 800 y pico pacientes del estudio que hay longitudinal, el único efecto secundario que es significativo respecto al grupo control, que son como el control son como 300 niños, hay una afectación de la talla final de entre, lo voy a decir de memoria si no lo revisáis, pero es entre 0,8 y 1,9 centímetros menos de talla final. O sea, al tomar un estimulante te supone crecer 1,5 centímetros menos en tu vida. No sé, yo creo que eso no es nada, sobre todo atendiendo a la impulsividad y esas otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que 1,5 centímetros es algo que podemos llevar, ¿no? Pues oye, muchísimas gracias. Gracias, Beatriz, Sergio, Fran, Ángela. Siguen llegando preguntas y evidentemente no se van a poder contestar todas, cosa que me rompe el corazón, de verdad, pero el tiempo es el que es. Nos hemos pasado ya bastante. Vamos a cerrar, eso sí, con una reflexión, un broche. Bueno, yo hay que poner un apuro, porque claro, parece que juzgo la pregunta y sí. El día 14 de diciembre los compañeros de Educat hacen una escuela que llaman ellos de padres online, que me invitan de vez en cuando precisamente, bueno, ahora entiendo por qué me invitáis, claro, porque hay muchas preguntas, así que si alguien también se quiere apuntar a esa escuela tendremos otro espacio. Yo estaré ahí también con vosotros. Esta pregunta, el tema de... Venga, vamos a hacerla ya, porque hay más sobre esto. No es que había otras preguntas que había descartado antes sobre este tema. Hay muchas preguntas sobre autoescuela, adaptaciones de examen de conducir para TDAH y hablan claro, entonces no, pero... Sergio ha contado esa anécdota, pero no creo que sea un experto en normativa de la DGT. Esta última pregunta habla de una nueva normativa de agosto de 2024 que prohíbe el carné de conducir a gente con TDAH. Yo no tenía ni idea de esto. Eso además lo habló Alberto por ahí en vuestras redes porque hubo como un bulo que corría de qué tal. Eso no es verdad. No es verdad. No es verdad porque de hecho yo hago todos los días papeles para mis chicos cuando sacan el carné porque una cosa que pasa es que, por ejemplo, los estimulantes dan positivo en el test de drogas, ¿sabes? Entonces te pilla Guardia Civil y encima te metes en un lío. Entonces llevan un eximente. Otra cosa es que haya que declararlo cuando uno hace un psicotécnico. Entonces, como pasa con otras condiciones, cuando hacéis este psicotécnico a la hora del carnet de conducir, pues os pueden decir que para daros el apto hace falta un segundo tiempo.
Pero como pasa con otras cosas, como pasa con la epilepsia, como pasa con la diabetes, entonces te piden que, esto es una cosa que nos pasa a los médicos, que tenemos mucha burocracia a veces que hacer, que lleves un justificante de tu médico que te diga que no hay ninguna dificultad para sacarse el carnet de conducir. Y luego que os hagan lo de la medicación, porque claro, luego esto en un segundo tiempo también se puede justificar, pero bueno, pues para que tú lo lleves, se puede llevar en digital y esa es la razón, pero no es, no es una contraindicación para sacarse el carnet. Pobre Sergio, ahí estudiando el manual. Fenomenal. Oye, pues muchas gracias. Vamos a cerrar con una última reflexión, algo que os haya quedado, un broche que queréis poner, empezando por Beatriz y hacia aquí acabando por Ángela, o si ya lo habéis dicho todo, pues nada, 20 segundos, 30 segundos. Yo solo agradeceros vuestro interés. Entiendo que si estáis aquí además es porque lo estáis haciendo bien, que es algo que a veces también, ¿no? Lleva a uno y le pesa cuando está con estos pacientes, y que al final tengo un montón de casos en consulta, mira, aquí también los tenemos, de gente que lleva una vida totalmente normal, y os animo a que sigáis cuidándoos y cuidando. Muchas gracias a todos. Yo pues nada, decir que sobre todo para el tema de los padres que estéis un poco más desesperados con vuestros hijos, pues que os deis cuenta que todos nosotros pues de pequeños o de más jóvenes la hemos liado más, y bueno, pues es cuestión de pasar unos añitos estando ahí, que normalmente sentará la cabeza el hijo. Bueno, yo también un poco para terminar un poco, bueno, también con lo que ha dicho Sergio, que eso, que sobre todo que no os esperéis, que hay tiempo y que todo va a llegar, y nada, que esperemos que lo que hemos dicho que os haya servido un poco para si os sentís identificados con alguna cosa y demás, y que nada, muchas gracias por haber venido. Bueno, pues según lo que han dicho ellos, Sergio y Fran, un poco pues el tiempo, la paciencia, la familia, pues yo termino y puntualizo con el nombre de nuestra ponencia, todo es posible. Bueno, pues ahora sí vamos a poner directamente punto final a la jornada de sensibilización. Me vais a permitir hacer una última reflexión que suele salir en las jornadas, no sé si este año ha salido o no, pero en todo caso no está de más repetirla, que es que muchas veces no nos paramos a pensar o no somos conscientes de que prácticamente todo, o sin el prácticamente, todo lo que se hace para facilitar las condiciones y, en definitiva, la vida de la gente diagnosticada con TDAH a nivel, y me estoy centrando sobre todo, claro, en niños y adolescentes, ¿no? A nivel de aula, a nivel de colegios, a nivel familiar, son medidas que facilitan también la vida a chavales que no tienen TDAH, de tal manera que no es tan difícil como a veces parece o como a veces nos plantean implementar estas medidas. Creo que esto es algo sobre lo que no se reflexiona mucho y que es bastante importante. Y ya con esto, bueno, pues me vais a permitir dar las gracias al Colegio Montpellier por facilitar sus instalaciones, desde luego a los ponentes que han estado soberbios y que han cumplido el tiempo fenomenal, y sobre todo, muchas gracias a vosotros que habéis elegido pasar la mañana de sábado con nosotros, y esperamos de verdad que os haya interesado, que os haya entretenido, que hayáis pasado un rato agradable y que os hayáis llevado alguna cosa. Nos vemos, si lo tenéis a bien, en la 11ª jornada de sensibilización del TDAH. Muchas gracias.